En este video quiero contarles un problema bastante delicado y central a la literatura de Machine Learning, que es el problema de regularización. El problema de regularización tiene que ver con cómo elegir la complejidad, le hace el tamaño por ahora, de un modelo sin tener que estimarlos a todos. ¿Por qué uno querría elegir un modelo? Porque lo que vimos es que modelos demasiado complejos, le hace modelos que tienen muchas variables, tienden a eliminar sesgos, pero crean muchísima varianza. Entonces, en definitiva, el error cuadrático medio es muy alto. Entonces, lo que dijimos es que debería deducirse que existe una especie de tamaño óptimo del modelo. Y concluimos que es prácticamente imposible para cualquier base de datos estándar estimar todos los modelos. El problema de reducción de la dimensionalidad hace referencia a buscar cuál es el modelo más pequeño que tiene la mejor capacidad predictiva. Entonces, lo que estamos intentando hacer es, si partimos de una base de datos que tiene muchísimas variables, intentar estimar el modelo con la menor cantidad posible de variables que sean capaces de tener una buena performance predictiva. ¿Qué significa regularizar? Regularizar significa introducir información ajena al modelo para disciplinar su complejidad, ¿no? Por ahora no tiene mucho sentido esto, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ver que esto tiene un poco más de sentido. ¿Está bien? Entonces, por ahora guarden esta palabrita que es regularizar, ya vamos a ver qué significa. ¿Está bien? La técnica de regularización, ya sea de reducción de modelos que vamos a utilizar, es una de las más populares y una de las contribuciones más importantes en Machine Learning, que se llama lazo. ¿Está bien? Lazo, ya les voy a contar de dónde sale la palabra lazo. Pero para entender lo que hace lazo, piensen en este problema que está aquí. ¿Está bien? Este problema que está aquí todavía no se preocupen mucho, lo vamos a estudiar con detalle. Supongamos que yo empiezo con un número lambda dado, que es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, este que está aquí es un modelo con k variables en donde el primer coeficiente se corresponde con el intercepto. Entonces, vamos a pensar este problema. ¿A qué se reduce este problema si lambda es igual a 0? Fíjense que si lambda es igual a 0, lo único que sobrevive es este término. ¿Está bien? Entonces, el problema ahora se reduce a encontrar cuánto vale beta de modo que este término sea el más pequeño posible. O sea, en definitiva, estamos de vuelta en el problema de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? O sea que si lambda es igual a 0, estamos de vuelta a lo que hace lazo es hacer mínimos cuadrados ordinarios. Ahora vamos al otro caso. ¿Qué pasa si lambda es infinito? O sea, ¿qué pasa si lambda es infinito? ¿Está bien? Fíjense que estos términos que están acá y que están sumados son todos positivos. ¿Está bien? Entonces, la única forma de que el segundo término no se vaya a infinito es haciendo que cada uno de estos términos sea igual a 0. ¿Está bien? De modo que en esta circunstancia, ¿está bien? Lambda, que es infinito, multiplicado por 0, esto tiende a dar 0. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Resumen resumido. Cuando lambda es igual a 0, el lazo se reduce a ser mínimos cuadrados ordinarios. Estamos de vuelta en casa. Y cuando lambda es igual a infinito, ¿está bien? Lo que hace que todos los coeficientes de todas las pendientes sean iguales a 0. Entonces, cuando lambda es igual a 0, lazo mete todas las variables porque está resolviendo de vuelta el problema de mínimos cuadrados ordinarios. Mientras que cuando lambda es igual a infinito, lo que hace lazo es no elegir ninguna variable. Dice, todas las variables están afuera del modelo. Entonces, ¿cómo se entiende este problema? El primer término, que vamos a llamarlo A, si ustedes quieren, lo que hace es penalizar la falta de ajuste. Es la suma de los residuos al cuadrado que vimos en un curso de licenciatura. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que penaliza este segundo término, que lo vamos a llamar B? ¿Está bien? Lo que penaliza B es justamente la complejidad. Complejidad. Entendida por la cantidad de variables explicativas que son incluidas en el modelo. Fíjense que trivialmente, un modelo que no incluye ninguna variable explicativa más allá del intercepto tiene todos los coeficientes beta s igual a 0, de modo que en ese caso la penalización por la complejidad es nula. Entonces, lo que hace el primer término, A, es penalizar la falta de ajuste como en mínimos cuadrados ordinarios. Mientras que lo que hace el segundo término es penalizarme cada vez que yo incluyo una variable explicativa. Entonces, lo que gobierna el término lambda, ¿está bien? Es
¿Qué importa más? ¿Sí la falta de ajuste o la complejidad del modelo? O sea, lambda es una especie de parámetro de control que lo que hace es controlar, valga la redundancia, cuán importante es la falta de ajuste. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para lo siguiente. ¿Qué es lo que hace Lasso? ¿Está bien? Una vez que uno eligió lambda, ya vamos a ver cómo se elige lambda, una vez que uno eligió lambda, el Lasso hace dos cosas en un solo paso. Reduce la dimensionalidad. ¿Qué significa esto? Elige qué variables entran, o sea, cuáles son los coeficientes que van a tener coeficientes distintos de cero, las variables que van a tener coeficientes distintos de cero y cuáles no, o sea, que van a recibir un coeficiente igual a cero. ¿Está bien? Matemáticamente, el Lasso genera coeficientes igual a cero porque aparecen como soluciones de esquina. No quiero entrar en este curso en los detalles técnicos. Si a alguien le interesa discutirlos, por favor me consulta, ¿no? Y en un mismo paso, o sea que el Lasso lo que hace es estimar un modelo que es más pequeño. Elige qué variables entran a la regresión y cuáles no. ¿Y por qué lo hace? Porque en hacerlo mejora el error cuadrático medio. O sea, en definitiva, la expectativa acá, como dijimos, es que uno empieza con un modelo que tiene todas las variables. Lasso en un paso dice, entran nada más que estas variables, estas no entran, y al hacerlo genera un modelo que es más pequeño y que tiene una mejor capacidad predictiva que un modelo que incluya todas las variables explicativas, ¿no? Algunos comentarios. La idea de Lasso es que incluye variables en el modelo solo si son suficientemente relevantes. O sea, en definitiva, Lasso juzga y las variables que no son importantes las elimina del modelo. En general, los coeficientes que Lasso, de las variables a las cuales Lasso les asigna un cero, son para variables que no son relevantes. Y Lasso tiende a asignar coeficientes distintos de cero, pero que están corridos hacia cero para las relevantes. Corridos hacia cero en el sentido en el cual los estima el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? A este fenómeno se lo llama shrinkage. ¿Está bien? O sea, en definitiva, los resultados de Lasso, desde la perspectiva de mínimos cuadrados ordinarios, son sesgados hacia cero. O sea, ciertas variables reciben un coeficiente cero, no entran en el modelo, y las variables que entran en el modelo reciben un coeficiente que en valor absoluto es menor que el que recibirían de haber sido estimadas por mínimos cuadrados ordinarios. Este es el sentido en el cual Lasso es una estrategia de estimación sesgada. ¿Está bien? Acuérdense que mínimos cuadrados ordinarios es una estrategia de estimación insesgada, pero un poco el argumento de Machine Learning es que quizás permitiendo un pequeño sesgo, podamos provocar una caída abrupta en la varianza y en definitiva mejorar el error cuadrático medio y por ende la capacidad predictiva. Entonces este es el sentido en el cual Lasso es una estrategia sesgada pero con mejor capacidad predictiva. ¿Está bien? Regularizar acá significa disciplinar, entre comillas, el modelo hacia la hipótesis nula de no significatividad. Es como que Lasso piensa que las variables no importan a menos que contribuyan lo suficiente y solo se queda con las variables del modelo que son suficientemente relevantes. Y ya lo dijimos, ¿por qué es que Lasso hace esto? Porque eliminar variables induce un sesgo, pero puede bajar dramáticamente la varianza y por ende mejorar el error cuadrático medio. Entonces, resumen de esta discusión, que tiene que ver con por qué regularizar y cómo. Todo tiene que ver con el trade-off sesgo y varianza. Modelos más complejos son modelos menos sesgados, pero son más volátiles. Entonces, el fenómeno de shrink, que es lo que hace Lasso, es sesgar los coeficientes hacia cero. Algunos directamente hacia cero, para las variables que no entran en el modelo, y otros hacia cero, que son las variables que finalmente uno retiene. Regularizar tiene que ver con controlar el comportamiento de parámetros o variables con elementos que vienen de afuera del modelo. En nuestro caso, el parámetro clave es lambda. Lambda es lo que se llama un hiperparámetro del modelo. En este contexto está bastante más claro qué significa esto de aprender, de Machine Learning. Tiene que ver con elegir un modelo óptimo a través de la elección de un hiperparámetro. Óptimo acá quiere decir con el menor error cuadrático medio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para elegir lambda? Lo vamos a hacer por cross validation. ¿Qué significa eso? Vamos a probar para una grilla lo suficientemente extensa de valores de lambda, vamos a calcular el error cuadrático medio para cada uno de esos valores de lambda y vamos a elegir de todos los valores de lambda que probamos cuál es el que genera un modelo con la mejor capacidad predictiva, le hace con el menor error cuadrático medio. Muy bien, les quiero contar un ejemplo clásico que es lindo de entender. Acá la variable a predecir son salarios, ¿no?
salarios. Este es un ejemplo clásico que se estudia muchísimo. Acá son salarios de bateadores de béisbol, ¿no? Acuérdense que esto es una base de datos para muchísimos jugadores de béisbol. Para cada uno de ellos se observa el salario y después hay un montón de variables explicativas que tienen que ver con el desarrollo del juego, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, hay variables que tienen que ver, por ejemplo, division, si juegan una división importante o no tan importante, como si en fútbol se fuese primera, segunda, tercera. Y después hay variables que tienen que ver con la performance del jugador, por ejemplo, cuántas corridas se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá puse dos estimaciones. Los puntos tienen que ver con mínimos cuadrados ordinarios, ¿está bien? Y los que están en rojo es lazo. Entonces, en definitiva, déjenme mostrárselo con una escala un poco más precisa para que lo vean, ¿no? Piensen en una variable como esta que está acá que se llama walks, ¿está bien? Esta que está aquí, que se llama walks, ¿está bien? Bueno, este que está acá es el coeficiente estimado por mínimos cuadrados ordinarios y este que está acá es el coeficiente estimado por lazo. Dos características, ¿está bien? De la comparación, y esto para cada una de las variables explicativas, ¿no? Dos características. Primero, fíjense que lazo tiende a poner muchas variables con cero. Esta, por ejemplo. Estas que están acá, ¿está bien? O sea que lazo a varias variables le pone un coeficiente cero, indicando que esas variables no van a entrar al modelo, ¿está bien? Y por otro lado, la otra cosa que hace lazo es, fíjense que en general tiende a poner coeficientes que son un poco menores que los que pone el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿está bien? Entonces, es en general, no es una regla estricta. Fíjense que este fenómeno de achicar el modelo, en donde en el extremo algunas variables resultan con un coeficiente igual a cero y las que quedan resultan con un coeficiente menor en valor absoluto que el que le asignaría lazo, es un fenómeno que se lo llama, ya dijimos, shrinkage, ¿está bien? O sea que en un solo paso, lazo lo que hace es elegir qué variables salen del modelo, asignándoles un coeficiente igual a cero, y cuáles son las que quedan y con qué coeficientes. En general, los coeficientes son más pequeños en valor absoluto que los que resultan del método de mínimos cuadrados ordinarios, y ese es el sentido en el cual lazo tiende a sesgar el modelo para hacerlo menos volátil y, en definitiva, construir un modelo que tiene mejor capacidad explicativa. Bueno, vamos a ver ejemplos más concretos en R en las clases prácticas. Muchas gracias.